Continuamos con la segunda parte de este estudio y aquí es a donde vamos a entrar precisamente al estudio ya directamente de lo que es los tres hombres. Lo hemos mencionado al inicio del estudio, que es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces hoy vamos a entrar a este estudio. Las verdades de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos de 9 al 13, dice, la pregunta aquí, ¿deberían afectarnos la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios? Y diríamos que sí, porque ¿cómo nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿La vamos a estudiar en forma académica o la vamos a estudiar en una dependencia totalmente de Dios? Eso, claro que afecta y cómo nos acercamos a Dios, porque alguien se puede acercar a Dios buscando acercarse a Dios por medio de filosofías, por medio de conocimientos, por medio de la razón o por medio del empirismo, pero nosotros nos acercamos por medio de la fe, en dependencia totalmente de Dios. Entonces, Dios controla a los que están llenos del Espíritu Santo. Y es lo que el apóstol Pablo nos habla, que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debe ser el ser de un creyente verdadero. Ahora vamos a entrar a lo que es el estudio del hombre natural. Ya dijimos que en este estudio vamos a ver al hombre natural, al hombre espiritual y al hombre carnal. Pero ahora vamos a entrar a ver el hombre natural. Bueno, cuando hablamos del hombre natural, hablamos del hombre sensible, de aquel que nació, pero que no tiene ninguna relación con Dios. Entonces dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural, escuchen bien, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir, no las puede entender o no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que la gente se asusta, bueno, ¿y esto qué tanto hacen en la iglesia? ¿Y qué tanto van? Si con una vez al tiempo es suficiente, porque no han entendido. Y desgraciadamente hay mucha gente que yendo también a la iglesia no entiende estas cosas. Por eso es necesario que nosotros entendamos. El hombre natural es aquel no convertido, aquel que está fuera de la comunión con Dios, porque no la puede tener, porque no ha nacido de nuevo. Es alguien que necesita de nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ver primero lo que es el hombre natural. Punto número 1. El significado griego es psúquicos. Corresponde al hombre sensual, el cual es gobernado por su propio sentido humano, dominado por el alma. Es alguien que está haciendo las cosas de acuerdo a sus propios intereses. En el alma que hay, bueno, hay sentimientos, emociones, intelecto y todas esas cosas. En eso, o sea, en el alma están todas esas cosas. Y hay alguien que es dirigido nada más por su intelecto. Hay personas muy buenas, incluso mejores que algunos de nosotros los creyentes, pero como no tienen la mente de Cristo, no pueden hacer las cosas que nosotros podemos entender, porque solamente se van a discernir por medio de la palabra de Dios. Santiago 3:15 nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de lo terrenal, animal y diabólico. Así describe el Santiago al hombre natural. Aquí se refiere a la sabiduría que proviene de una fuente terrenal y animal, o sea, que es del mismo ser humano, sin Dios, de aquel que cree que sabe todo, que entiende todo, pero que no tiene a Dios. Ahora, punto número 2, su identificación.
El hombre natural no es salvo. Esto es claro. El hombre natural no es salvo. Y por eso no entiende muchas cosas. Y aunque trate de leer, porque le digo, habrá gente no nacida de nuevo, personas naturales, que yo le aseguro que ha leído la Biblia más de alguna vez y la ha buscado y ha buscado algunas cosas, pero si el Espíritu Santo no las revela, no se puede entender. Y dice, su identificación, el hombre natural no es salvo y no tiene el Espíritu Santo y su identificación es en Adán. Aquí Judas 19 dice, estas son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. También en Romanos 8 y 9 enseña que una persona sin el Espíritu Santo no es salva. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí no está hablando con mucha claridad, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu no es de él, aunque diga y vaya a misa y vaya a donde quiera que vaya, es demás. Se necesita el nuevo nacimiento. Conocemos un ejemplo claro de un hombre extremadamente religioso, mucho mejor que algunos de los religiosos de este tiempo, llamado Nicodemo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Acuérdense que era un fariseo, era un cumplidor de la ley, pero todo eso lo podía hacer, pero sin Dios en su corazón, sin el nuevo nacimiento en su vida, no podía hacer nada. Por tanto, podemos concluir que el hombre natural es un inconverso. Aquí el hombre natural se encuentra ¿a dónde? En Adán, ¿verdad? Y estando en Adán, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque el pecado de Adán nos fue imputado a todos nosotros. Nacimos con ese pecado a nuestra cuenta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros cuando pusimos nuestra fe en Cristo, nuestra posición cambió. Entonces, dice aquí, porque así como en Adán, oigan bien, todos, no dice algunos, dice todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Número 3, sus bienes espirituales no tienen ninguno. ¿Cuáles son? Nosotros podemos entender lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús en esos lugares celestiales. Pero el hombre natural no tiene ningún bien espiritual, ninguno. Está fuera de esa relación con Dios. Por cuanto el hombre natural no es salvo, no puede tener ningún bien espiritual, ¿verdad? Y es triste. Y aunque haga muchas cosas y crea que tiene, pero si no ha nacido de nuevo, es por demás. Número 4, sus habilidades espirituales no percibe las cosas de Dios, porque para él, vean, son locuras. Y no las puede entender. Es que ese es el problema, que no puede entender las cosas de Dios. Entonces, para él son locuras. Y aunque él trate de luchar y aquí y que trate de tenerla por medio de la razón o académicamente, es de más, ¿verdad? Porque estas cosas nosotros las podemos entender, perdón, solamente por medio del Espíritu Santo que nos habita. Punto número 5. Sus necesidades espirituales está ciego a la verdad de Dios. Qué tristísimo es esto, que seres humanos estén ciegos a las verdades de Dios. Y dice aquí, especialmente al Evangelio. ¿Sabe que la gente habla de evangelizar? Y yo oigo que alguien, vamos a salir a evangelizar. Y lo que menos enseñan y los que menos predican es el evangelio de la gracia de Dios, que Cristo murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Y cuando decimos conforme a las Escrituras, lo que se nos está diciendo es de acuerdo a cómo fue profetizado. Ese es el Evangelio. Cristo fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y la justicia de Dios se vio satisfecha al pagar Cristo por nuestros pecados, que al tercer día le resucitó de los muertos. ¿Y cómo fue cuando Cristo murió? Él dijo sus últimas palabras: Tetelestai, la deuda ha sido pagada. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, es dinamita. ¿Sabe por qué? Porque trasciende a lo más profundo del corazón del ser humano. Y entonces ese poder de Dios nos hace a nosotros ser llamados hijos de Dios. Se ve tan sencillo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Pero la gente está cegada a estas verdades. La gente quiere vivir una vida religiosa, haciendo aquí, haciendo allá, y hacen un montón de cosas que delante de Dios son basura. Primera de Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para la gente es locura lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y usted para qué está estudiando? Ya no estudie, hombre. Usted tiene muchas cosas que hacer, no pierda el tiempo. Esto no es jamás pérdida de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque con lo único que nosotros vamos a trascender cuando muramos es con el conocimiento de la palabra de Dios. Es con lo único. Lo demás no, aquí se queda todo lo que podamos tener. Segunda los Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente no quiere nada con Dios, pero ¿quién le ha cegado el entendimiento? Dice que el Dios de la era, el Dios de este tiempo, no de este siglo XXI, no, el Dios de la era, ¿verdad? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo un hombre natural llega a ser un hombre espiritual? Bueno, ya lo dije, pero aquí hay más argumentos. Se lo dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El hombre natural primeramente necesita oír el mensaje del evangelio y confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador. Gálatas 3:14 dice: porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo es? La fe. Y la fe es una percepción no meritoria. No hay ningún mérito en esto. Y si hay un mérito, es el objeto de nuestra fe, no nosotros. Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, veamos aquí una ilustración de lo que es Efesios 1:13. Efesios 1:13 al 14 dicen: él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo a veces cuando veo esto digo, es como una fórmula matemática. Oír, y usted lo va a ver, por ejemplo, en el carcelero de Filipo. Él oyó, él puso su fe en Cristo y luego fue sellado, ¿verdad? Y recibió la salvación. Entonces, para el no creyente, ¿qué necesita? Oír
el evangelio, oír la palabra de Dios. Pero no solamente se trata de oír, sino se trata de creer, y creer con fe, no con el intelecto, sino con fe, con nuestra mente y nuestro corazón. Y habiendo creído en Cristo, ¿qué sucede? Se recibe el sello del Espíritu Santo, y los pecados pasados, presentes y futuros son pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, eso se vuelve algo maravilloso, algo grande que nosotros debemos entender. San Juan 7, 38 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el que cree tiene la vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ya ha sido condenado? Porque desde que nacimos nosotros, nacemos con el pecado imputado, nacemos condenados. Entonces necesitamos creer en Cristo como el único y suficiente Salvador para nuestra salvación. Ahora, ¿deben estas verdades afectar tu manera de dar testimonio? Claro que sí. Nosotros debemos entender esto con mucha claridad, porque sabemos que las personas ya están condenadas. No necesita, o sea, su pecado no le condena el no creer en Cristo para su salvación, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender. Necesitamos darnos cuenta que Dios tiene que hacer la obra de convencer, porque cuando usted va a hablar la palabra de Dios, quien convence al mundo de pecado no es usted, es el Espíritu Santo quien convence, quien redarguye a una persona para que pueda entender lo que es la palabra de Dios. Ahora, necesitamos reconocer que Dios es el que hace la obra de convencer a los perdidos acerca del Evangelio. El hombre espiritual. Vamos a ver el hombre espiritual. Ya vimos al hombre natural, ahora al hombre espiritual. En cambio, dice Primera de Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y cuando hablamos de tener la mente de Cristo, aquí tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nosotros la podemos entender por medio del Espíritu Santo. Recordemos esto, que cuando Jesús anuncia su muerte, él dice: les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien les enseñará todas estas cosas acerca de mí, o sea, acerca de quién, de Jesús mismo. Entonces, el significado griego es neumáticos. Este es dominado por el Espíritu Santo. El hombre espiritual es un creyente en Cristo. Número 2, su identificación: el hombre espiritual es salvo y es por lo tanto habitado por el Espíritu Santo, y su identificación es en Cristo Jesús. Dice Efesios 1, 3 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos ese sello, que es una garantía para presentarnos delante de Dios. Habrá muchos religiosos que no tienen el sello del Espíritu Santo. Y si no lo tienen, es porque no han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. De forma que antes estábamos en Adán, pero esa fe solamente en Cristo nos cambió de posición. Ahora ya no somos personas naturales, ahora somos personas espirituales en Cristo Jesús. Eso habla de nuestra
posición, no de nuestra condición. Siempre debemos tener mucho cuidado en eso. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero ¿todos quiénes? Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, punto número 3. El punto número 3 dice, sus bienes espirituales. El hombre espiritual es habitado y lleno del Espíritu Santo y ha sido bendecido con todos los recursos espirituales. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Eso lo mencioné antes, ¿verdad? Que dice también a donde mencioné Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, se llenos del Espíritu Santo. Esta descripción es para los creyentes y es un mandato imperativo que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. También sabemos nosotros que está en el tiempo presente, que significa que es la voluntad de Dios para cada creyente en Cristo Jesús, que tengamos la llenura del Espíritu Santo, que nos mantengamos nosotros, ¿verdad? Ahora, hablando de todo esto, vemos nosotros que dice sus habilidades espirituales, tiene la invariable capacidad de entender las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos entender todas estas cosas. Y Jesús lo dijo en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os he recordado. Y os recordará, perdón, todo lo que yo os he dicho. De manera que, ¿quién nos enseña a nosotros? El Espíritu Santo. Él nos ilumina para entender la palabra de Dios. Número 5. Su necesidad espiritual es caminar continuamente con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a caminar? Vamos a caminar por fe. Segunda los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Es increíble. Porque cuando estamos en dificultades, nosotros tenemos la confianza plena que quien nos va a ayudar y nos va a sacar adelante es el Señor Jesucristo. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibimos? Por fe. De la misma manera, ¿verdad? Andar en Él. Entonces, siempre la fe es importante en este sentido. Ahora, veamos nosotros. Es un creyente siempre espiritual. Aquí venimos y vamos a entrar ya luego al hombre carnal, porque no todo el tiempo el hombre está viviendo en comunión con Dios, pero hay una diferencia, que el hombre carnal es un nacido de nuevo. El hombre espiritual es alguien que no ha nacido de nuevo, es un hombre sin Dios. Pero aquí sí vamos a ver, no de lo contrario, no se nos mandaría a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que no, ya un creyente no siempre es espiritual. Ahora vamos a ver al hombre carnal, versículos del 1 al 4 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como espiritual, pero fíjese cómo comienza Pablo. De manera, hermanos. Y si les dice hermanos es porque son nacidos de nuevo. Pero dice Pablo, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Día beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo soy ciertamente, soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Quiénes son estas personas carnales? ¿Y qué significa ser carnal? ¿Verdad? Porque estamos viendo que Pablo se dirige a ellos como hermanos. Y si les dice hermanos, es porque está hablando de quiénes son. Entonces, el significado griego es sárquicos, que significa carnal, de la carne, dominado por la carne, posesión de la naturaleza
de la carne, de la naturaleza pecaminosa, sensual, controlada por los apetitos sensuales, gobernados por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Eso nos sucede a todos, que a veces podemos ser creyentes carnales y nos comportamos como carnales cuando no hacemos las cosas de Dios, cuando entre nosotros hay disensiones, cuando nosotros hay envidia, cuando nosotros no hacemos aquello que a Dios le agrada. Nosotros realmente nos estamos comportando como carnales y no como espirituales, que debe ser la situación que nos debe llevar a nosotros a mantenernos agradando en todo momento a Dios. Pero a veces eso sucede, ¿verdad? Hablando espiritualmente se refiere a un creyente que está caminando conforme a la carne, ¿verdad? Y no está haciendo lo que a Dios le agrada. El hombre carnal, punto número 2. Su identificación, el hombre carnal es salvo, por lo tanto es habitado por el Espíritu Santo. Y su identificación es en Cristo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pecamos? Bueno, el Espíritu Santo se contrita. Nosotros nos volvemos como niños, como dijo Pablo en la lectura que hicimos. Yo quisiera hablar como espirituales, pero no puedo. Quisiera darles algo más nutritivo en cuanto a la palabra de Dios, pero no tengo que volver a los rudimentos, tengo que volver a la base, porque ustedes teniendo 30, 40 años, 20 años, 10 años, 5 años de estar, ustedes no han crecido y tienen necesidades. Y nosotros tenemos que estar volviendo siempre a los rudimentos, a las bases de la palabra de Dios para que podamos crecer. Y no podemos nosotros jactarnos y decir, no, si yo tengo tantos años, y en eso estamos siendo carnales. Mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos. Punto número 3. Sus bienes espirituales. El hombre carnal es habitado por el Espíritu Santo, pero anda como un inconverso y no puede disfrutar de los bienes recibidos. Está fuera de la comunión con Dios. No deja de ser hijo de Dios, pero está fuera de la comunión, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo y el otro de Apolo. Dice Pablo, no soy carnal. Es que ese es el problema. No es que sea una persona inconverso. Esto es para nosotros los creyentes y nuestra manera de vivir y nuestro comportamiento, porque a veces la carnalidad afecta la capacidad para entender la palabra de Dios. Una persona que anda en la carne por algún tiempo pierde gradualmente la capacidad e incluso el deseo de aprender, incluso el deseo de congregarse, y comienza a alejarse y se va alejando y poco a poco va perdiendo todo el interés y ya no quiere hacer las cosas que sean agradables delante de Dios. Número 4. Sus habilidades espirituales solo puede ser alimentado con leche. Esto es la verdad sencilla de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. Mire, un bebito, cuerpecito de niño, pero con eso, cabeza de un adulto. Qué horrible de ver. Eso no es agradable, pero a veces así somos. Es una descripción para que aquellos que ya somos adultos, somos mayores, pero todavía seguimos siendo bebés espirituales. Y en vez de recibir un alimento sólido de la palabra de Dios, necesitamos de leche. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que te os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué triste, porque nos mantenemos así, pero esa es nuestra consecuencia, y Dios en su voluntad permisiva nos permite que nosotros hagamos eso. Pero cuando nosotros tenemos el interés en cuanto a la palabra de Dios, vamos buscando nutrirnos, vamos buscando hacer lo necesario para crecer y ser espirituales, no ser carnales. Espero que nosotros busquemos y deseemos ser creyentes espirituales, aunque alguna vez nos comportamos como creyentes carnales.
Punto número 5. Sus necesidades espirituales son de confesar a Dios sus pecados y caminar solo por fe. Esto es importante, porque nosotros somos pecadores. Este día no sé cuántos pecados he cometido, porque cada momento nos enojamos, una mala mirada, hablamos de aquel, decimos allá, y tantas cosas que pueden suceder para pecar, pero Dios nos ha dado una herramienta maravillosa. Y esa herramienta maravillosa la encontramos en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y limpiarnos de todo mal hacer. Pero nosotros debemos estar confesando constantemente. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Esto es importante para cada uno de nosotros, hermanos, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿puede un creyente ser carnal y espiritual al mismo tiempo? Veamos algunos versículos que nos dice para que entendamos. Mateo 12:30-35 es el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto buenos, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia, aquí está la clave, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí tenemos una serie de versículos. Yo le invito a usted, mi querido hermano, que lea y lea para que pueda entender con más claridad. Y yo sé que el Espíritu Santo le va a iluminar a usted para el entendimiento. Entonces, vamos a concluir porque el mayor enemigo en este estudio es el tiempo. Cada persona en el momento, cada persona en el mundo está en un estado de 3 categorías. Y las hemos visto. Ahora, ¿en cuál nos encontramos nosotros? Y yo estoy seguro, y así lo creo, que nosotros no estamos en la primera categoría, en la categoría del hombre natural. Ahora bien, las otras dos categorías son el hombre espiritual y el hombre carnal. Aquí nosotros podemos ver a dónde nosotros nos encontramos. Estamos nosotros en el hombre espiritual, ¿estamos llenos del Espíritu Santo o estamos en el hombre carnal? Es posible que algunos de nosotros en este momento estemos totalmente espirituales, pero también podemos estar en la carne. ¿Cómo? Bueno, haciendo este estudio, viendo aquí, y nuestro pensamiento por otro lado, pensando en X cosa, pero nosotros debemos estar concentrados en lo que es la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos, les invito a que luego sigamos con estos estudios que son tan preciosos y tan maravillosos, que aunque sea en una forma así, algo panorámico o no tan, ¿cómo podría decirles? Tan extensos, sino que un poco cortos, pero estamos estudiando y es lo importante. Nos llenamos del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y gozamos de ella. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por este momento tan maravilloso del cual contamos con tu asistencia para el estudio de tu palabra. Dirígenos en cada momento, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.